Este es un libro muy importante, escrito por el general Carlos Peñalosa, que fue jefe del ejército en su país, en Venezuela, y que si Carlos Andrés Pérez le hubiera hecho caso, tal vez la historia hubiera sido distinta para los venezolanos y para los latinoamericanos en general. Yo no voy a hablar del libro, sino voy a dejar que del libro y de Venezuela hablen Rafael Poleo, que es uno de los grandes periodistas venezolanos de todos los tiempos, un excelente, extraordinario escritor y un hombre con una imaginación política que realmente es envidiable, y el general Carlos Peñalosa, que es el autor de la obra. Son los que tienen que hablar de Venezuela y del libro. Yo voy a hablar 5 minutos, muy brevemente, de algo que tiene que ver con Cuba y con Venezuela, y desgraciadamente con una parte sustancial de América Latina. Y es por qué el signo de nuestras sociedades es la inestabilidad. El gobierno cubano ya cumplió 53 años en el poder. En la historia de la República Cubana se divide entre 56 años de la República, que va de 1902 a 1958, y luego 53 años, casi el 50%, dedicado a esta cosa terrible del comunismo, donde lo que podemos confirmar y comprobar es que la mayor parte de nuestra historia transcurre entre periodos de inestabilidad sustituidos por etapas de control autoritario de algún grupo de poder o de una persona excepcional que toma el poder y lo ejerce violentamente. La historia de Venezuela no es muy diferente en ese sentido. Hay 40 años de democracia en Venezuela, que fueron 40 años ejemplares, que yo tuve la fortuna, la suerte de conocer y de visitar 20 veces a Venezuela en esos 40 años y saber lo que había prosperado y lo que había cambiado ese país a lo largo de esos 40 años. Pero lo cierto es que ese periodo se eclipsó en medio de una larga historia de fracasos, de violencia y de inestabilidad. Entonces la única reflexión que quiero transmitirles es por qué yo creo que ocurre este fenómeno de inestabilidad. De inestabilidad que nos conduce a periodos de crisis, de destrucción de riqueza, de destrucción de la familia, de contratiempos tremendos, de exilios donde se lanzan literalmente decenas, centenares de miles de personas a otras tierras a vivir como consecuencia del fracaso de nuestros países, que es muy doloroso para todos nosotros. Tal vez todo esto tenga que ver con el objetivo de lo que se intentó hacer a principios del siglo XIX en los países latinoamericanos y a finales del siglo XVIII en Estados Unidos, con el establecimiento de las repúblicas. La República Norteamericana era un diseño institucional muy frágil, artificial. Era con una construcción intelectual de un grupo de intelectuales y de pensadores que llegaron a la conclusión de que si se diseñaba una convivencia de determinada manera, esa convivencia podía llevarnos a una vida pacífica, próspera, en las cuales, y aquí viene la clave, las personas, los individuos, pudieran desarrollar sus proyectos individuales. ¿Sí? El objetivo esencial de la República era que las personas pudieran desempeñarse de acuerdo con sus valores, con sus principios, con sus objetivos y con sus sueños. Eso que decía en los textos norteamericanos de la búsqueda de la felicidad, era la única posible búsqueda de la felicidad, es la felicidad individual. Para lograr ese objetivo se diseñó un tipo de convivencia basado en instituciones muy firmes, divididas en poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo, poderes que se equilibraban con el objeto de que ninguno de ellos fuera tan fuerte que pudiera aplastar a los otros. Pero ¿qué ocurrió? Que para que eso funcionara, para que ese diseño institucional funcionara, tenía que haber una voluntad por parte de la sociedad de someterse a la autoridad de la ley, por una parte. En ningún momento se plantea, en el establecimiento de la República Americana ni en el establecimiento de las repúblicas latinoamericanas, en ningún momento se plantea que el objetivo es la prosperidad material. Esa es una consecuencia no buscada de un diseño institucional que tenía otro objetivo. Ese diseño institucional tenía como objetivo que las personas desarrollaran sus potencialidades, que los individuos buscaran sus propios sueños por su propia cuenta y que las personas asumieran su responsabilidad, porque la función y la relación entre sociedad y Estado estaba montada sobre la base de que los individuos trabajaban para sus propios fines, sostenían al Estado y el Estado potenciaba la situación y las condiciones necesarias para que las personas pudieran desarrollar sus propios fines. Esa era la relación. ¿Qué ocurrió en nuestras tierras? Bueno, en nuestras tierras sucedió que no nos colocamos bajo la autoridad de la ley,
que las personas que tenían el poder para mandar medían su capacidad para mandar y su autoridad precisamente por las posibilidades de violar las normas impunemente. Y además sucedió algo que impidió que existiera una sensación de adecuación y de justicia que nos permitiera sentirnos felices con el modelo político en el que vivíamos. Y es que se esfumó, desapareció o nunca tuvo vigencia una condición esencial para que aquello funcionara, y era la meritocracia. La idea de que las personas ascendían dentro de la escala social y dentro de la escala económica por sus méritos personales, no por sus orígenes, por una parte, ni tampoco por sus contactos. Creamos estados en donde la mayor parte de las personas avanzaban no por sus méritos, sino avanzaban por sus relaciones personales, por sus vínculos. Estados en los que la sociedad se acostumbró a vivir del Estado en lugar de que el Estado viviera del trabajo de la sociedad. Es decir, al pervertir lo que eran los objetivos de la República y al ignorar los valores fundamentales sobre los que se sostenía la sensación de justicia que se produce en una sociedad en donde funciona la meritocracia, lo que logramos fue sociedades muy inconformes con el mundo en el que vivían y por lo tanto muy inestables. La inestabilidad se manifestaba sobre la base de abrirles las puertas a cualquier aventurero que pareciera mostrarnos el camino. ¿Cuál camino? No el de la justicia colectiva, sino el de nuestra salvación personal por la relación que podíamos tener con él. Al final, si pervertimos lo que era la esencia de las relaciones sociedad y Estado en una república, pues no puede sorprendernos lo que nos ocurrió en América Latina, lo que ocurrió en Cuba y lo que ocurrió en Venezuela. Desgraciadamente, estos tiranos no caen del cielo, no son el producto de la casualidad, son el producto de nuestros errores, de nuestros comportamientos, de nuestros valores y de nuestras percepciones equivocadas. Si algo de esto, de lo que digo, tiene algún sentido, pues quizás cuando llegue la hora cero en Venezuela y llegue el punto de partida de una nueva etapa, quizás es el momento de recordar que para que no nos vuelva a ocurrir algo parecido, tenemos que colocarnos bajo la autoridad de la ley, no movernos un milímetro de esa posición y tenemos que poner por encima de todos los valores que de alguna manera relacionan a las personas la meritocracia y no el clientelismo y no la relación mercantilista y no la relación del amiguismo para poder prosperar. Cuando logremos eso, cuando la gente sienta que se vive en un medio justo, en donde podemos fracasar, pero también podemos triunfar por nuestro propio esfuerzo y en donde todos están sujetos a la autoridad de la misma ley, cuando eso suceda, entonces vamos a tener sociedades muchísimo más estables como esta en la que vivimos aquí. Y ya con eso yo termino y les dejo la palabra a ellos, que son los que tienen que hablar de este libro extraordinario que me parece que todos deben leer, como hice yo en el manuscrito. Muchas gracias. De Peñalosa hay algo que a él no le gusta mencionar. Carlos Alberto se paseó por un episodio interesante y que Peñalosa profundiza en su libro, que fue el golpe del 4 de febrero de 1992 en Venezuela, el golpe que dio Hugo Chávez, y que de manera muy extraña, pues esos militares medios pudieron dar ese golpe moviéndose con toda tranquilidad en su preparación dentro del estamento militar venezolano, en las instalaciones castrenses, dieron su golpe, además fracasaron, cayeron presos y pronto fueron puestos en libertad. Había unos antecedentes interesantes. El antecedente es que 3 años antes del golpe, o 2, Carlos Julio Peñalosa, como comandante general del ejército, recogió a todos estos señores, los hizo presos y se los llevó al presidente, como decíamos, amarrados. Aquí están los que quieren tumbarlo, y aprovechando un viaje de usted, el viaje que usted acaba de hacer a Davos, pretendían hacerlo preso al bajar del avión y fusilarlo sobre la marcha. Por razones que el libro creo que va a tocar en su segundo tomo, Carlos Andrés Pérez, de quien tenemos razones para pensar que ya entonces andaba en malos pasos, y es difícil decir estas cosas porque no quiero tocar a ningún cubano en esto, pero había unos cuantos cubanos en el negocio, estaba rodeado de gente de la extrema izquierda que influyó en su ánimo para que Chávez
y todos los demás, a quienes Peñalosa tenía detenidos, fueran puestos en libertad. Y el episodio agrió de tal manera las relaciones entre el presidente Pérez y el general Peñalosa, su comandante general del ejército, que a poco andar Peñalosa fue al Congreso de la República y en un gesto absolutamente bizarro, insólito, denunció negocios de la familia presidencial y dijo que a él no le quedaba más remedio que denunciarlos allí, porque lo había hecho ya en todas las instancias, y lo que recibieran presiones para que esos negocios, en detrimento de la institución armada y de la República, se realizaran sin inconvenientes. Peñalosa renunció ante la Comisión de Defensa del Congreso. Yo conservo una foto en que estoy detrás de él mientras lo hace, pero fue absolutamente casual, porque Carlos Julio y yo nos pasa que realmente nos encontramos en la vida en circunstancias como nos ha pasado aquí en Miami, que incluso vivimos cerquita uno del otro, vamos caminando en 5 minutos uno a la casa del otro, pero eso es totalmente casual. Una oportunidad, una casualidad que yo considero muy afortunada y de la cual estoy simplemente orgulloso. Peñalosa era clasificado dentro de un grupo que los civiles llamaban los notables en las Fuerzas Armadas. Eran media docena de generales que eran particularmente cultos, pero que eran inequívocamente democráticos, como se demostró en el caso de Peñalosa de una manera bien sobrada. Y Peñalosa se destacó no solo por su cultura militar, política y cívica, sino también por su sentido democrático. Es un hombre sorprendentemente inteligente y sorprendentemente preparado. Yo tengo que contenerme, pero es que, como digo, estoy dando noticia a ustedes de quién es el hombre. Y si dijera otra cosa, estaría siendo mezquino. El libro a mí me sorprendió. Lo leí en originales y después lo he leído ya en su volumen y he podido hacer anotaciones al margen. Hasta le he hecho algunas correcciones de tipo tipográfico para futuras ediciones, y he anotado algunas cosas que con algunos cubanos debo revisar y con algunos venezolanos debo comprobar, porque son revelaciones sorprendentes, pero de una coherencia aplastante, porque el libro trae una investigación profunda de lo que son Venezuela y Cuba y un poco la República Dominicana en los últimos 200 años. Intensificando la investigación, por supuesto, cuando ya no se hace solamente en las bibliotecas y en los anales de la Academia de la Historia, sino cuando se hace de manera casi directa en conversaciones, en la búsqueda de documentos, la mayor parte desaparecidos en el caso cubano, y que logró que estaba en manos de algunas personas que tuvieron el cuidado de protegerlos, de guardarlos. De manera que el modo como la historia de los dos países se entrelaza, a pesar de nosotros mismos, me refuerza una percepción que he tenido últimamente. Cubazuela existe. No en el sentido que lo dice Chávez, sino que los destinos de Cuba y Venezuela son destinos fatalmente entrelazados. A lo mejor para mal, pero estamos así. Tenemos destinos entrelazados. Y los de la República Dominicana aparecen también frecuentemente, los personajes, los hechos, aparecen frecuentemente también en ese cuadro. Pero esa no es la tesis, porque el libro tiene una tesis. Esa no es la tesis del libro de Peñalosa. La tesis es muy bien soportada, muy bien sostenida y muy bien desarrollada. La tesis es que Fidel Castro, desde que arrancó en la vida pública como pistolero, ya tuvo claro que él tenía que ponerle la mano al petróleo venezolano. Y allí están las instancias, las diligencias, los intentos de Fidel para hacer eso, primero con la persuasión y finalmente con la seducción de un personaje que tiene profundas fracturas espirituales, que Fidel supo detectar rápidamente y que supo explotar de una manera despiadada, que es ese que yo llamo a veces ese pobre muchacho, y la señora se pone muy brava, la señora me regaña porque digo ese pobre muchacho, que es Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre que en realidad lo que tiene son profundas heridas de la infancia, una vaciedad de padre que Fidel detectó y ha aprovechado en perjuicio, si no nos cuidamos, hasta de la civilización occidental, por sus relaciones ahora con el fundamentalismo islámico. Para alguien que no conozca la historia de los dos pueblos, este libro es invalorable. Para mí se convierte en un libro de consulta sobre personajes y hechos de Venezuela y de Cuba. Yo llené lagunas que tenía en el conocimiento de Cuba, pero además de eso tiene cierto valor literario, es una narración muy ágil. Yo me la tragué en 2 noches,
En el fin de semana sacrifiqué un poco las andanzas nocturnas que todavía me permito en los fines de semana, porque el libro de Peñalosa realmente me sedujo. Creo que se incorpora el libro de Carlos Julio Peñalosa a la literatura política indispensable para la interpretación de lo que ha pasado en el Caribe después de la Segunda Guerra Mundial. Y está todo en los antecedentes. No hay accidentes, no hay fenómenos. Lo que hay es una secuencia lógica de errores que se van agigantando, se van repitiendo cada vez en magnitud mayor. Están allí implícitos, porque él no hace discursos. El libro tiene esa característica, que no hace panfleto en ningún momento. Tiene una objetividad que a veces uno dice, bueno, pero como que no le importa lo que está pasando. Y es un poco anglosajón en ese sentido, porque los latinos, y no solamente los latinoamericanos, sino los españoles, los italianos, los franceses, empezamos muy bien y a mitad del libro se nos calienta la sangre y empezamos a descargar nuestros disgustos. Y ya a veces con frecuencia echamos a perder el libro en la segunda parte. El libro de Peñalosa no se echa a perder, mantiene la objetividad. Y esos hechos objetivamente presentados hablan por sí mismos. Obligan a la reflexión sin que nos llamen expresamente a ella. Señala nuestros defectos y nuestras responsabilidades sin que en ningún momento nos sintamos señalados con el dedo, sino que las cosas están allí. Para comprender el Caribe, para comprender a Cuba, a Venezuela, mucho la República Dominicana, mucho Centroamérica, mucho la conducta de los Estados Unidos, con la cual él es poco piadoso, por cierto, se entiende mejor con ese libro. Como les digo, es un libro para pasar un buen rato de lectura, para volver sobre el tema y para que sea motivo de debate sobre los cubanos viejos cuya amistad yo cultivo, y que te pueden decir, no, esto de Fabio no era así, este señor que acompañaba a Fidel Castro y era de la CIA era de tal parte y yo lo conocí bajo tales circunstancias. Es un libro que va a traer sobre eso muchísima discusión sobre pequeños puntos, de esos que hacen también sabrosa la historia en sus detalles pequeños y suculentos. De manera que no vacilo en recomendarlo. Exhorto a su lectura como un ejercicio dirigido a comprendernos mejor y a ver si nos componemos, a ver si cometemos errores nuevos en las próximas décadas. Muchas gracias.